La grabación, gracias. Gracias. Entonces, dice, para hacer buenas calibraciones, hay que evitar que partículas de polvo o pelusas puedan desvirtuar la medición. Hay que tomar, esto no es exageración, porque estamos viendo que estamos trabajando con milésimas de milímetro, que son las micras, o sea que entre dos rayitas de nuestra regla, dos rayitas cercanas, que es una miseria, ¿no es cierto? En esas, si eso se divide en 1000 partes, tenemos una micra, de manera que las pelusas y las partículas de polvo van a notarse. Entonces, tiene que limpiarse todas las superficies de medición, tiene que limpiarse entre medición y medición también. Deben protegerse del calor y del sudor de las manos, o sea, habría que pensar que estamos trabajando en un ambiente, por lo menos, que está libre de polvo, ¿no? Por el sudor de las manos ya habrá que ver cómo hace uno para evitar que esté todo el tiempo pasando el sudor a los calibres. Antes de guardarlos en su caja, se limpian y se engrasan ligeramente. Eso entonces de los calibres Johansson. Con esto, pasado un ratito, hemos terminado y hemos visto también el pie de rey, que se llama un calibrador. Y aquí no sé si hemos visto por qué se llama calibrador. En todos los pies de rey, tanto en los que son digitales como en estos otros, uno puede fijar la distancia. En estos, por ejemplo, que son de aproximación fina, yo podría fijar una distancia exacta entre las dos extremidades para medir exteriores o también en las extremidades para medir interiores. En cualquiera de los casos yo podría fijar una distancia exacta con la precisión que tienen los pies de rey, ¿no? Por ejemplo, se ve que tiene, arriba tiene, pero lo de arriba es, claro, tiene 0,02 milímetros, ¿no? Y entonces podríamos hacer una calibración suponiendo que tenemos, entonces colocamos la distancia entre las dos extremidades, la colocamos a una cantidad exacta que corresponde con el cero, por ejemplo, y entonces ahí lo fijamos, la primera parte también, no solamente la segunda, que es para, cuando fijamos la segunda, podemos correr muy finamente haciendo girar esta ruedita, podemos correr muy finamente para mover de centésima en centésima hasta llegar a donde nosotros queremos llegar. Una vez que hemos llegado ahí, podemos fijarlo con este tornillo y por tanto, cuando estamos calibrando piezas que van saliendo de la máquina, que están recién fabricadas, podemos ver si son más grandes o más pequeñas que la abertura que tenemos fijada nosotros, ¿no? En todo caso, nos ayuda a calibrar, porque de esa manera ya no sabríamos exactamente cuánto mide cada una, pero sí sabríamos, digamos, que es ligeramente más pequeña que la distancia que tenemos nosotros calibrada, ¿no? La que es más grande no se podría, simplemente no pasa. También estas son más cómodas para hacer eso, porque podemos nosotros, por ejemplo, si las piezas que estamos fabricando debieran tener un ancho de 7,99 milímetros, entonces nosotros podríamos fijar ahí la, la reglilla de manera que ya no se mueva más. Y entonces, una vez que está fija, podemos poner el cero, de manera que aparezca esa distancia con el cero. Una vez que está fijado eso, podemos volver a soltar esto y podemos medir las piezas que van saliendo. Entonces ya no nos va a dar la lectura, no nos va a dar 7,98, 7,97, 8,01, sino que nos va a dar la diferencia entre 7,99 y la pieza que sea. Por ejemplo, si nuestra pieza que estamos pasándola por aquí mide 8,01, entonces va
va a marcar solamente 0,02. Y las otras va a marcar como menos, a que sean menos de 7,99, por ejemplo, 7,96 una. Entonces marcaría, cuando nosotros la pongamos aquí y midamos, marcaría 0,03. Solamente la diferencia. Entonces, se puede usar también como calibres. No nos olvidemos que en el calibre no nos interesa saber cuánto mide, sino cuánto es su diferencia con, digamos, la pieza ideal, ¿no? O la pieza que está en el centro del intervalo. De manera que sepamos cuánto nos podemos alejar en menos y cuánto nos podemos alejar en más, ¿no? Entonces, ya no hace falta saber que son 7,99, que nos es más difícil de manejar, sino que simplemente la diferencia entre el 7,99 y el valor que tenga la pieza que se está midiendo. Entonces, por eso se llaman también calibradores. La que sigue es el tornillo micrométrico, pero antes de ver el tornillo micrométrico vamos a seguir acá. Dice complemento. Vamos a ver entonces algunas cosas adicionalmente a los trabajos que se hacen, o sea, a las máquinas, herramientas, a las unidades, eh, ¿cómo se llama? Instrumentos de medición y de calibración. Vamos a ver también algunas cosas que son complementarias, pero que son muy importantes para nuestro trabajo. El complemento, dice, uno de los principales materiales de la ingeniería, especialmente de la construcción de máquinas y equipos, es el acero. Alrededor de un 99% de las piezas son de algún tipo de acero. Algunos aceros pueden ser aceros sumamente al carbono, algunos otros aceros pueden ser aceros inoxidables o algunos aceros aliados, si los necesitamos más duros. Los aceros en su gran mayoría se compran ya sea en las acerías o de importadores, o al por menor en forma de semiproductos, de formas y tamaños normalizados, provenientes de la laminación en caliente o en frío. O sea que tenemos todos esos tipos de aceros que se pueden encontrar en importadores, ¿no? Ferreterías. Y si tenemos la suerte de tener una acería cerca y la compra que vamos a hacer es relativamente importante, entonces también podríamos comprar en acerías. Entonces se pueden comprar como semiproductos de formas y tamaños normalizados, provenientes de la laminación en caliente o laminación en frío, más propiamente la laminación en frío. Más abajo se encuentra el link para que puedan ver un excelente video. Eso lo vamos a ver entonces ahora, lo vamos a discutir y ya sabemos que no vamos a grabar, pero que ustedes después, aquí tienen el link, lo pueden ver cuando quieran. Es un excelente video de AMSA. ¿Qué quiere decir AMSA? Altos Hornos de México, Sociedad Anónima. Entonces es un acero que es una empresa que fabrica acero por el método de altos hornos, o sea que tienen también minas de las cuales sacan sobre todo óxidos de hierro y esos entonces se reducen en un alto horno. Vamos a ver, y después tienen plantas de solidificación, ¿cómo se llama? Tienen también acerías para convertir, porque del alto horno no sale un acero, sino que sale el arrabio, que ya se ha retirado el oxígeno, ¿no es cierto? Ya no hay más óxidos, pero sí en lugar de los óxidos hay carburos de fierro. Hay FeO, F2E, Fe3O2, o sea, Fe3C. Entonces, eso constituye una masa que es muy alta en carbonos, y lo que tenemos que hacer entonces después es eliminar los carbonos ya en la acería. Y en la acería hay distintas maneras de hacerlo, de manera que lo que regrese aquí puede ser que haya hasta un 3% de carbono en la mezcla, ¿no? Y nosotros para los aceros estamos hablando de menos de 0,1.
o sea, 0,4, 0,8% de carbono en la mezcla. Entonces, la reducción, para reducir desde ese 3% hasta el 0,8%, se lo hace en las acerías. Hay acerías al oxígeno y hay acerías también de otro tipo. Entonces, vamos a ver lo que tiene AMSA. Vamos a dejar de grabar.